Solamente estamos viendo 3 métodos de costeo. Mira, si ustedes se dan cuenta, este examen va a ser fácil. Solo 3 métodos de costeo y la distinción entre costos y gastos, ¿no? Que también han hecho una ligera práctica de distinción de costos y gastos. Por cierto, tienen que ponerse de acuerdo qué día van a dar su examen. Sí, ingeniera, la delegada del grupo 2 ¿Ok? me comentó de que a ellos todavía le falta nivelarse una clase, es por eso que todavía no, no sé Con si ellos se ha después, comunicado. o sea, mañana. Ujú. Y, o sea, a partir del jueves ya ellos quedan libres para dar su evaluación. Ok, entonces Ahora, sería desde el viernes hacia adelante, ¿no? ajá. Ya. Ahora, también podría ser, usted conmigo el lunes ustedes tienen clases hasta las 8. Después de las 8 tienen alguna otra clase. En mi caso sí, Si ingeniera. no tuvieran clases, por ejemplo, ahí nomás podríamos trabajar la evaluación el día lunes. Entonces, el grupo B preguntar si es que pueden el lunes a las 8 de la noche, así como lo hicieron una vez, ¿no? Claro que ese día fue feriado, esa es la diferencia, pero es cuestión de coordinar, o si no, el viernes, el sábado o el domingo, ¿ya? Aunque de preferencia sábado o domingo, este viernes voy a estar recontra a full ocupada, más o menos hasta la medianoche voy a estar ocupada. Tengo trabajos, tareas del doctorado y mi plazo es hasta medianoche del viernes, así que a full. Sábado sí, sábado, domingo o lunes, como te digo, a las 8 de la noche, ¿ya? Se ponen ustedes de acuerdo, ¿va? Y me avisan. Entonces, ¿cuál es la diferencia de este costeo basado en actividades en relación a los otros dos? Bueno, como su propio nombre lo dice, este costeo se basa en las actividades que se utilizan, que se requieren, que se desarrollan para elaborar el producto. Ya, las actividades. A lo que se costea es a la actividad en sí, que deriva como resultado el producto. Entonces, básicamente, esa es la idea de este costeo. En cambio, en los dos anteriores, no. Tengo una relación de 4 costos, 2 directos, 2 indirectos, y en base a esos 4 costos, hallamos el costeo del producto a nivel, a nivel directo y a nivel por absorción. En cambio, en el costeo basado en actividades, ya no tienes una estructura de costos, porque aquí lo que hay que determinar son los costos de las actividades que derivan en un producto. Así que, si yo fabrico, por ejemplo, digamos, néctares, o de repente fabrico embutidos de salchicha, o de repente fabrico llantas de coches, tú te darás cuenta que las actividades que yo utilizo para desarrollar cualquiera de estos 3 productos son totalmente diferentes. No tienen nada que ver una con la otra. En cambio, a nivel de absorción o a nivel directo, todos ellos sí tendrían costos directos y costos indirectos. O sea, con el costeo por absorción y directo yo puedo aplicar el costeo para cualquiera de estos utilizando las mismas fórmulas, ¿no? La misma estructura. En cambio, en el costeo basado por actividades, no, porque las actividades que voy a emplear para fabricar el néctar, las actividades que voy a emplear para fabricar la salchicha o las actividades que voy a emplear para fabricar la llanta son diferentes. Involucra otras actividades diferentes. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, en este método. Interesante porque este es un método personalizado, digamos así. Este es un método en el que se evalúa exactamente un tipo de producto específico en función de las actividades que lo han llevado a desarrollarse.
A este método se le conoce como el método ABC, debido a sus siglas del inglés, ¿no? Que vienen pues de Activity Based Costing, ¿no? Entonces, eh, empieza en ABC. En castellano está CBA, ¿no? Al revés, pero bueno, se le conoce como ABC porque viene del inglés. Es un método de análisis del costo que mide el costo y los resultados del proceso. Mide el costo y los resultados del proceso, en que se relacionan las actividades y los objetos del costo. ¿Ya? Se relacionan las actividades y los objetos de costo. En este sentido, el costo ABC reconoce a los inductores, así le llaman, inductores. A ver, un ratito desde la facultad. Entonces, aquí, en este método, el costo ABC reconoce a los inductores. Yo lo puse así con letras grandes, mayúsculas, y lo vamos a pintar de rojito para que ustedes estén alerta. También a este método algunos autores le llaman el método de los inductores, porque estos juegan un rol muy importante cuando hacemos la identificación de los costos de las actividades. ¿Ya? Entonces, hay que reconocerlos, hay que saber reconocer esos inductores. Entonces, dice, en este sentido, el costo, el costeo ABC, el costeo ABC, reconoce a los inductores de costos como los impulsadores para asignar los costos a las actividades realizadas dentro de una empresa. Entonces, ¿a quién le llama inductores? A aquellos costos que son los impulsadores para asignar costos a las actividades. Es lo que te decía. No, o sea, no siempre vas a reconocer a todas las actividades. Acá hay que tener en cuenta quiénes son inductores. Algo así parecido con la idea de costos directos e indirectos. ¿Ya? Entonces aquí, exactamente cuáles son esas actividades que están induciéndose la preparación del producto. Entonces, esos impulsadores se llaman inductores. ¿Ya? En este método primero se asignan los costos a las actividades. Para asignar los costos a las actividades, ten cuidado, que esto se hace en base a los inductores. Y luego recién se asigna el costo a los productos. Porque se entiende que el consumo de actividades se hace para cada producto. ¿Ya? Por eso es que los inductores, o sea, para fabricar un producto, por ejemplo, para fabricar mermelada, ¿qué actividades? Compra de la fruta, compra de los insumos, uso de agua, uso de energía, de repente también voy a poner acá uso de la marmita, de repente la persona que se ha encargado de gestionar las compras. Yo reconozco todas las actividades, pero todas ellas participan de manera directa en el producto. Entonces, ¿cuáles son los impulsadores del producto?
esta gestora de la compra de materiales participará de manera directa en la fabricación del producto. Entonces, aquí hay que tener cuidado con eso. Asignamos los costos a las actividades, pero primero hay que reconocer adecuadamente esas actividades, cuáles son esos costos que lo han inducido. ¿Ya? Entonces, entiéndase que el consumo de actividades hace un producto. Por eso te decía, esas actividades que están directamente relacionadas con el producto. La suposición es que las actividades consumen recursos y los productos y otros objetos de costos consumen actividades. ¿Ya? Esa es la lógica para implementar este método. Acá necesitamos contestar algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué son los inductores de costos? Estos inductores de costos reciben también el nombre de orientadores, accionadores, medidas de actividad, factores de costo, impulsadores o direccionadores de costos. ¿Ya? Los inductores de costos son factores, criterios o medidas que se utilizan para asignar los costos en forma eficiente a las actividades realizadas por una empresa. ¿Ya? Elegir el inductor correcto requiere comprender las relaciones entre los recursos, actividades y los objetos del costo. ¿Tiene alguna relación la cadena de valor con los costos ABC? La cadena de valor. Bueno, ¿a qué se llama cadena de valor? ¿Ustedes saben a qué se llama cadena de valor? ¿Tienen idea de lo que es una cadena de valor? Ni idea. Bueno, desde el instante en el que el cliente hace un pedido, tú eres fabricante de mermeladas y viene un cliente y te dice, ¿no? Quiero comprar 5.000 unidades de 250 gramos de mermelada. Hace su pedido. Mira, te está dando con especificaciones, ¿no? Presentaciones de 250 gramos, mermelada de fresa. O sea, quiero 5.000 unidades. Entonces tú revisas en la empresa si tenemos todos los recursos para fabricar esto y le vamos a dar una promesa de tiempo. Ya muy bien, le voy a atender su pedido en una semana. Esa cantidad la fabrico en una semana, 5 días, ¿correcto? Entonces, si hoy día lunes usted está haciendo su pedido, el sábado a primera hora le estamos llevando, ¿correcto? Ya, listo. Entonces, el cliente, ¿qué va a esperar? Que al término de esos 5 días, tú a primera hora del día sábado le estés llevando las 5.000 unidades de mermelada bien etiquetadas, bien tapadas, ¿no? Debidamente procesadas, eh, que no tengan defectos, que efectivamente estén las 5.000 y que tengan todas 250 gramos de presentación. Eso va a esperar el cliente. ¿Qué pasa? Sábado en la mañana no llegas. Sábado en la tarde no llegas. Y como tú consideras que domingo este empresario no va a trabajar, te apareces el lunes en la mañana. ¿Cómo crees que se siente tu cliente? ¿Contento, alegre, tranquilo, con ganas de qué? ¿Mm? ¿Qué dicen? O con ganas de lincharlo. Ya por último, ni te aparezcas, desisto del pedido.
Entonces, ese malestar que le has generado al cliente por tu incumplimiento no es fomentar una cadena de valor. En la cadena de valor, tú debes de cumplir con las expectativas del cliente. Si el cliente espera sábado en la mañana porque ese fue tu compromiso, sábado en la mañana deberías llegar a más tardar. ¿Qué pasa si estás llegando viernes en la tarde? Ah, bueno, el cliente está un poquito más contento, más tranquilo. ¿Y tú qué has hecho con el tiempo de entrega? Has reducido tu tiempo de entrega. O sea, le has dado más valor a tu cliente. Ese más valor para tu cliente ha significado más valor para tu empresa también, porque has reducido tus tiempos. ¿Ya? Entonces, en la cadena de valor, cada pasito que das en cada actividad de la empresa debe estar orientado a generarle valor al cliente. Si este cliente con el producto que recibe queda completamente feliz, entonces tú has trabajado adecuadamente en tu cadena de valor. Ya, va por ahí la idea de cadena de valor. Ya, no sé si han entendido. Entonces, acá dice, ¿tiene alguna relación la cadena de valor con los costos ABC? Y entonces dice, la cadena de valor es un modelo que describe las funciones que realiza la empresa, pero desde un punto de vista, acá le vamos a poner, desde el punto de vista de mejora continua. De mejora continua, ¿qué más sería? A ver, cadena describe las funciones que realiza la empresa desde el punto de vista de mejora continua, de optimización de tiempos, optimización en general. Dice, con la finalidad de que el producto o servicio que realiza o preste la empresa sean adquiridos por el cliente. Entonces, el cliente va a querer tus productos, todo lo que tú quieras, si es que tú también eres cumplido, pues no le entregas un producto de calidad. Calidad, buen precio, tiempo, calidad de servicio. Por ejemplo, vamos a suponer que de las 5.000 mermeladas que has entregado, resulta que 10 han llegado con las tapas aplastadas. Producto defectuoso. Y entonces le llamas al proveedor y le dices, ¿no? Le llamas al dueño de la empresa y le dices, tengo 10 productitos para que me los reemplaces porque han llegado dañados. Y tú dices, lo que ya salió, ya recibió usted, yo ya no tengo nada que ver. Es su problema. Lo que ya salió de lo que ya yo hice la entrega, usted firmó la conformidad, ahora fríguese solo. Dicho de otra manera. Entonces, en el servicio al cliente estamos mal, ¿no? Entonces, en la cadena de valor tienes que priorizar eso. Tiempo, costo, calidad, servicio. ¿Ya? Siempre desde el punto de vista de la mejora continua. Por lo tanto, si son las actividades que realiza la empresa que queremos que los clientes adquieran nuestros productos, entonces debemos de apuntar a que nuestras actividades efectivamente vayan por la mejora continua. ¿Qué dicen ustedes? En el costeo ABC se describen las funciones que realiza la empresa, dice, con la finalidad de que el producto o servicio que realiza o presta la empresa sean adquiridos por el cliente. Si queremos que nuestros productos o servicios sean adquiridos por los clientes, ¿crees que debemos de preocuparnos porque nuestra cadena de actividades aquí le entregue más valor al cliente? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Ni sí ni no. No han entendido. 10 minutos esforzándome en hablar para que no me entiendan. ¿Mm? O estoy silenciada, no estoy hablando, me están escuchando. Mejor dicho, me pueden oír, pero no me escuchan. Bueno, yo misma me voy a responder. Y la verdad es que sí, pues sí, sí genera valor para el cliente. Entonces, a esta pregunta, ¿tiene alguna relación la cadena de valor con los costos ABC? Pues sí, tiene mucha relación. Entonces, los costos ABC
tienen una relación directa con la cadena de valor, porque permite a la empresa elaborar un producto a costos competitivos y de calidad, de tal manera que los usuarios se sienten satisfechos con dichos productos o servicios adquiridos. Ah, ya ves, sí participa en la cadena de valor. ¿Ya? Algunos ejemplos de las medidas de actividad o inductores de costo. ¿Ya? Algunos inductores de costo. Por ejemplo, distribución de los costos, los departamentos indirectos y los inductores de costo o medidas de actividad. ¿Ya? Distribución del costo. Por ejemplo, gastos en investigación y desarrollo de intangibles. ¿Ya? Gasto de investigación. Departamentos indirectos, investigación, estudios y proyectos, desarrollo, diseño de productos, servicio y proceso. Y los inductores de costos o medidas de la actividad, número de proyectos, horas de personal en proyecto, complejidad de un proyecto, número de productos, número de piezas por producto. Por ejemplo, costos de producción. Departamentos indirectos, el manejo de materiales, ingeniería, ensamble, control de calidad, empaque y embarque. Los costos inductores, ¿quiénes son? El número de unidades producidas, el número de ensambladuras, el número de órdenes de producción en cada área, el costo de la mano de obra directa, la hora mano de obra directa y las horas máquina. Son los inductores. Por ejemplo, en gastos de ventas, los departamentos indirectos, marketing o mercadotecnia, distribución y reparto, servicio al cliente. Sus inductores, para el marketing o mercadotecnia, por ejemplo, el número de anuncios, el número del personal de ventas, el módulo de las ventas. Para la distribución y reparto, el número de artículos vendidos, el número de clientes, el paso de los artículos distribuidos, perdón, el peso de los artículos distribuidos. El servicio al cliente, el número de llamadas de servicio, el número de productos a los que se les dio servicio, horas diarios servicio a los clientes, horas diarias de servicio al cliente. En gastos de administración, por ejemplo, la administración y estrategias. ¿Cuáles son sus inductores? Número de miembros del departamento de administración, horas de trabajo de los miembros o personas independientes, así como la numeración y horarios. Si se dan cuenta, acá hay que saber definir a los inductores. No siempre van a estar, hay que saber definirlos. ¿Ve? ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos del costeo ABC? Bueno, calcular costos más exactos para los productos, costos más exactos, en consideración al verdadero consumo de recursos. La asignación de los costos indirectos a los productos y servicios. Obtención de información sobre los costos por líneas de producción. Un análisis ex post de la rentabilidad. Utilizar la información obtenida para establecer políticas de toma de decisiones de la dirección. Este método se crea como instrumento de control y de gestión de los costos, con el fin de conocer el nivel de excelencia empresarial alcanzado. Cuando tú piensas en darle valor al cliente, inmediatamente implícita está la idea de, ¿qué te digo?, de alcanzar o lograr el cumplimiento de tu plan estratégico. Y en tu plan estratégico, ¿qué quieres? Pues quieres ser la empresa número 1, quieres aumentar en ventas, quieres vender más, quieres ganar más. Entonces, tú le das valor al cliente
Entonces, tu empresa también adquiere valor. Evidentemente, el tipo de valor que adquiere la empresa, más que todo, es valor económico. Pero ese no es el enfoque. El enfoque debe ser el valor para el cliente. Facilita la mejora de los procesos y la reducción de costos para promover un marco de mejora continua. ¿Ya? Esto es muy importante. Entonces, todo lo que tenga que ver con mejora continua es valor agregado. ¿Cuáles son esos recursos que son necesarios para el costeo ABC? Factores de producción. No, recursos son factores de producción que permiten la ejecución de una actividad específica. Por ejemplo, materiales, mano de obra, tecnología, maquinaria y equipos, suministros, sistemas de información, seguros, capacidad administrativa y de ventas. Pero para hacer el costeo ABC no solamente se requiere reconocer a los recursos, sino también a las propias actividades en sí. ¿A quiénes se considera actividades en el costeo ABC? Son las tareas o acciones en que interactúan los recursos físicos y humanos en busca de un resultado específico. Son procesos o procedimientos que originan algún trabajo. Es todo evento o transacción que opera como promotor o inductor de costo, es decir, que actúa como factor causal en la incurrencia de costos de la empresa. Todo lo que consume recursos. Conjunto de tareas para producir algo. Hay que saber identificar tales actividades. Aquí se muestra en la imagen una visión ABC cuando se hace un costeo y aquí una visión tradicional. Por ejemplo, en este caso, si tú ves salarios, gastos de viaje, suministros, energía, depreciación, son gastos fijos, son variables y en los indirectos acá tengo fijos y variables. Entonces, este sistema tradicional es un costeo por absorción. Evidentemente acá el resultado está saliendo lo mismo, pero los conceptos involucrados no son los mismos. Salario, gastos de viaje, suministro, energía, depreciación. Aquí por actividades, recibir el reclamo, copiar los documentos, analizar los reclamos, procesar los lotes, reclamar informes, remitir copias. Aquí los conceptos que se utilizan son diferentes, está orientado a actividades. En cambio, aquí está orientada a cuentas del balance general. ¿Ya? Perdón, a cuentas del plan contable general empresarial. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? ¿Están presentes o están ausentes? Bien, y entonces acá tengo un ejercicio, un problemita. Bueno, es más que todo un textazo grande. En concreto, se dice, ¿no? Los datos manejados hasta el momento muestran que los productos A y B generan pérdidas. Esta es una empresa que fabrica 4 tipos de productos, A, B, C y D, de los cuales A y B le están generando pérdidas y los productos C y D son rentables, pero también se sabe que los inmediatos competidores han optado por abandonar la producción de C y D. Los inmediatos competidores han optado por abandonar la producción C y D, es decir, tu competencia ya no fabrica C y D. Allá, muy bien, eso te conviene, ¿no? Y se pide aquí realizar pues un costeo por método ABC. Los datos que tenemos son estos. Se cuenta con la siguiente información. Producto ABCD, el volumen de producción 8.000 de A, 20.000, estos son unidades, ¿ah? Unidades de B, 4.000 de C y 2.000 de D. Los costos directos unitarios en materias primas.
180.000 costo unitario de la materia prima para fabricar el producto A, 240 soles, esto está en soles, ¿ya? Para fabricar el producto B, 80 soles materia prima unitaria para fabricar C y 120 para D. Y estos son los costos unitarios de mano de obra directa. ¿Ya? Por acá tenemos más datos. ¿Ya? Este análisis, el problema ya me lo está entregando, ¿ya? Aquí los costos indirectos de fabricación también está dado en miles de soles. ¿Ya? Entonces acá de todo el análisis que ha realizado este problema, aquí ha determinado, por ejemplo, 6 actividades trascendentales: ajuste de máquina, procesamiento, provisión material, ingeniería, supervisión y ocupación. Entre ellos aquí se tienen los conceptos que derivan como subactividades de estas 6 grandes actividades. Entonces acá tienes tus actividades. Por ejemplo, para el ajuste de máquina se utilizan materiales auxiliares, ¿no?, por un valor de 381.5. En personal, por un valor de 1.335.25. Otros costos diversos, 190.75. Y otros gastos de suministros, 155. Y así se han ido determinando los costos indirectos de fabricación. Aquí se tienen los totales. Entonces, con estas dos informaciones, procesando toda la información, confeccionamos el costeo ABC. ¿Ve? Si te fijas, actividad. Las 6 actividades: ajuste máquina, procesamiento, provisionamiento, ingeniería, supervisión, ocupación. ¿Ya? Específicamente las unidades de las actividades que están por acá. ¿Ya? Entonces acá tienes número de ajustes, horas máquina, los materiales consumidos, los números de cambios, los números de inspecciones, las unidades producidas. Estos son sus respectivos inductores de estas actividades. Entonces, procesando la información de esta tabla, obtenemos aquí para el producto A, ¿ya?, su costeo por actividad. ¿Ya está? Eso se tiene. Donde para A habría que sumar acá, ¿no? Falta sumar estos valores. Entonces, es organizar la información tal como se hizo también en el otro método, ¿no? Solamente que acá lo que haces es alinear actividades. Y de cada actividad vas colocando su costo, y haces una suma de costos. En cambio, en el método por absorción, no utilizas actividades. ¿Acá qué utilizarías? Costos directos, que son mano de obra y materiales. ¿Qué más? Costos indirectos, variables y fijos. Solamente 4 líneas. Acá no siempre van a ser 6 líneas. Aquí va a depender de la cantidad de actividades que tengas en este, ¿qué te digo? En la elaboración de este producto. Ya, va a depender. Para este ejemplo solamente se han determinado estas 6 actividades. Entonces, en base a esas 6 actividades, se define el costo del producto. ¿Ya? Entonces, eso sería todo, jóvenes, es alinear, ¿no? Determinar. ¿Y cuán importante acá es la información? En ambos casos, cuán importante es la información. Luego ordenas y determinas. Entonces, ahora ya tienes la capacidad de hacer el costeo de un producto por actividades. Claro que cuando te dicen por actividades, definitivamente te tienen que dar el dato de los costos por actividades. Si no te dan esa información, no podrías hacer un costeo por actividades. ¿Ya? Entonces, sí o sí tienen que darte ese costo. Si no te dan, no se puede. En el caso de por absorción o directos, nos tienen que dar los costos directos y los costos indirectos.
sí o sí necesitamos conocer esas cantidades. Si no conocemos, no podemos hacer el costeo. ¿Ya? Eso sería entonces, jóvenes, el, respecto a estos perdón, a estos tres métodos. Bien, entonces yo doy por terminada la sesión, o estoy colgando, el material lo voy a colgar a partir de mañana, ¿ya? Mañana estoy colgando las diapositivas. Aunque ya con el otro grupo he terminado costeo. Bueno, una ya voy colgando, la que es absorción y directo. El que es ABC todavía lo cuelgo mañana porque eso me falta trabajar con el grupo B. Entonces, coordinen por favor para su evaluación cuándo sería, ¿ya? Entonces, de preferencia, viernes no, por favor, viernes no, estoy a full. Sábado, domingo, lunes. ¿Ya? Esperemos terminar el lunes. Bien, jóvenes. Ingeniera, los temas serían gestión de uno y dos más, ¿no? Para el examen, ¿no? O Sí, también solamente es costos, gastos y los métodos de costeo. ingeniero. Nada más. ¿Ya? Listo, jóvenes. Buenas noches. A ver, alguien que no ha contestado su asistencia, los tardones, de Eric, por ejemplo. Entrado tarde al aula, aunque le he visto pareciendo. El aula le está votando. A ver, no quiere entrar al sistema de gestión. Ay, no. No. Estás piña. Están piñas. Se interrumpió la conexión, dice. 11.